Muy buenas tardes. Daremos unos 4 o 5 minuticos más para que se terminen de conectar y podamos dar inicio. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Fundayama para compartir con ustedes un tema pues que me apasiona y pues que vengo ya revisando desde hace muchos años y pues que quiero hoy compartir algunas cositas hoy con ustedes. Muchas gracias pues por la asistencia y pues lo importante es que eh, podamos compartir de pronto más tarde algunas preguntas o comentarios después de que terminemos un poco de compartir la charla. Creo que esta es una frase que define mucho de lo que vamos a revisar en el día de hoy. Eh, el paciente que está en quimioterapia tiene muchas dudas cuando va a iniciar su tratamiento. Le llega un montón de información difícil de procesar porque llega no solamente por parte del médico, enfermera, nutricionista, sino que también llega por las redes, llega a través de el vecino, el mismo compañero de sala de quimioterapia. Hay un montón de información. Y hoy pues vamos a centrarnos principalmente en lo que tiene que ver con la parte de nutrición, de alimentación. Eh, entonces, pues primero arrancar con esta frase de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Creo que a partir de ahí vamos a entender muchas de las cosas que vamos a plantear en el día de hoy. Esto es un brochazo, no podemos hablar de todo pues en el día de hoy como quisiéramos o de pronto como quisieran muchos de ustedes y resolver absolutamente todas las dudas, pero intentaremos por lo menos centrarnos en algunos aspectos fundamentales, algunos se tocarán muy brevemente, porque en última instancia recuerden que esto principalmente se trata de individualizar las recomendaciones. Es muy difícil generalizar el aspecto nutricional porque cada paciente tiene unas características diferentes, no solamente desde su punto de vista genético, desde todo lo que tiene que ver con enfermedad, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento que va a recibir, sino que no todos los pacientes llegan en las mismas condiciones a enfrentar un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Una de las cosas que más de pronto entra en controversia es que muchos de los profesionales, incluso en el área de la salud, confundimos las recomendaciones, por ejemplo, en estos tres escenarios. No es lo mismo la recomendación nutricional para prevenir cáncer, no es lo mismo para aquellos que están en tratamiento ya activo contra el cáncer, no es lo mismo incluso para un paciente que está en quimioterapia, uno que está en radioterapia o uno que va a cirugía.
y tampoco es lo mismo para aquellos que ya se consideran supervivientes o ya afrontaron un proceso de tratamiento contra el cáncer. No lo podemos generalizar y si antes hablábamos de que hay que individualizar obviamente las recomendaciones, pues mucho más tendremos que individualizar en estos tres escenarios. Entonces, eh, van a oír a través de la charla que lo más importante es tratar de individualizar, es decir, probablemente lo que le sirvió a un paciente no le sirva a otro y por eso lo peligroso de estar transmitiendo conocimiento entre los mismos pacientes. Hay que tener ciertas precauciones. Los testimonios pues son importantes, pero no son más que eso, testimonios y que puede que a quien le hizo bien, a otro probablemente incluso le cause daño o no le sirva para nada. Dentro del tema de prevención siempre anoto esta frase que es más que evidente, tiene múltiples estudios y es que el 40% de los tipos de cáncer son prevenibles. Em, Casi que si nos centramos en hacer varias medidas, que básicamente son 7 y que pues las hemos revisado en otros escenarios, en otras conferencias, esto daría para otro tipo de charla y son las estrategias para tratar de prevenir el cáncer. Son diferentes a aquel paciente que está en tratamiento, como el que vamos a hablar el día de hoy y que está en quimioterapia. Pero simplemente como para dejarles algo importante, es que quienes sean los encargados de hacer los mercados en la casa, de comprar los alimentos, todo lo que tenga que ver con las pautas alimentarias que van a estar dentro de un hogar, la invitación es a que también lean, a que también vean este tipo de etiquetas y que si no las saben leer, pues también pudiéramos hacer un entrenamiento, porque para esto, no crean, no es fácil entender o discriminar este tipo de etiquetas que traen muchos de los productos. Y una invitación es que, por ejemplo, en estas zonas donde aparecen los contenidos de azúcares, nos centremos muy bien en revisarlos, en definitivamente saber qué cantidad de azúcar trae un producto. Obviamente también tendremos que conocer de sodio, de las grasas, el tipo de vitaminas que traen. Pero la invitación es eso, a que tratemos de entrenarnos. Si no sabemos, pues tratar de buscar la persona indicada. Eh, yo pues tengo que ser muy claro en que no soy nutricionista, necesito de las nutricionistas para el abordaje de mis pacientes e idealmente nutricionistas que estén entrenadas en manejo en pacientes con cáncer. Lo importante es que tratemos de dar recomendaciones que sean lo más homogéneas posibles para nuestros pacientes, porque yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que mientras el médico les dice coman de todo, la nutricionista les quita todo y después otra persona les dice no coma carne ni tome lácteos porque eso le incrementa el cáncer. En ese rango de información nos movemos en nuestro día a día. Pero entonces entremos en materia un poquitico en lo que tiene que ver con tratamiento y principalmente nos vamos a centrar es en los pacientes en quimioterapia. Yo acá no voy a hablar de radioterapia, no voy a hablar de cirugía, eso pues obviamente daría para casi que un congreso entero, pero nos vamos a centrar entonces en el tema de quimioterapia. Y cuando hablamos de tratamiento, volvemos a lo mismo. Hay que tratar de individualizar. No es lo mismo las recomendaciones nutricionales según el tipo de quimioterapia. Varían de esquema a esquema e incluso es tan fácil como decir que hay tratamientos con quimioterapia que permiten el frío, las sustancias frías donde les ayuda muchísimo, por ejemplo en náuseas y en vómito, mientras que en otros tipos de esquemas es prohibitivo el uso de frío porque les puede llevar a efectos adversos. Entonces, desde ahí, simplemente con eso ya empezamos a individualizar y eso también lo tenemos que ver desde el punto de vista nutricional. Las condiciones del paciente. Nosotros debemos clasificar el paciente si se encuentra en una etapa inflamatoria o no inflamatoria. Esto lo clasificamos por algunos exámenes de laboratorio y por algunas condiciones físicas que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente que está perdiendo peso rápidamente a otro que está obeso o a otro que llega desnutrido al tratamiento de quimioterapia o a otro que llega bien nutrido. No es lo mismo un paciente que está, por ejemplo, con taquicardia, con hipertensión, con sudoración, que está con algunos exámenes de laboratorio elevados por el proceso inflamatorio, a otro que llega en unas condiciones prácticamente normales.
y también tenemos que tener muy en cuenta los gustos del paciente. Obviamente para todos los que estamos en el área de la salud es muy fácil quitar cosas y decirle al paciente no coma o coma esto, pero a veces no nos fijamos en cuáles son esos gustos del paciente o incluso qué puede comprar. Es tan fácil como a veces decirle sí, consuma salmón, pero resulta que es que no todos pueden consumir salmón. Entonces a partir de ahí pues tenemos definitivamente que dar algunos tipos de estrategias diferentes. Y esto es lo que pasa con los pacientes con cáncer. No todos llegan en las mismas condiciones. Ya hay diferentes tipos de resultados de estudios donde nos dicen que los pacientes, si bien una gran mayoría pueden llegar con pérdida de peso hasta un 70%, miren que hasta 40% de ellos pueden ser obesos, 40% de ellos pueden tener riesgo nutricional y 50% de los pacientes que están con cáncer e iniciando tratamiento con quimioterapia tienen pérdida de su apetito, no comen bien, tienen disminución de la ingesta. Entonces, esto también entra dentro del enfoque de nuestros pacientes y obviamente ustedes como pacientes con cáncer y en tratamientos con quimioterapia lo han visto. Algunos pierden peso rápido, otros no lo hacen tanto, algunos ganan peso incluso estando en quimioterapia y eso no es ni bueno ni malo, es dependiendo de ciertas condiciones. Hay algunos tipos de tratamientos que por ejemplo afectan mucho más algunos tipos de sustancias, principalmente de tipo hormonal, y eso hace que existan cambios metabólicos muy importantes. Entonces, algunos van a tener disminución de la insulina, otros aumentos de la insulina, algunos van a tener retención de líquidos, otros van a tener aumento de la retención o producción de sustancias grasas. Entonces, todo esto es importante para enfocar el paciente, para poderles dar recomendaciones a ustedes como pacientes cuando están en tratamientos con quimioterapia. Esto simplemente es para mostrarles las diferencias que existen entre los diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, en cuanto a lo que es la pérdida de apetito, pérdida de la parte de masa muscular y pues vemos que en cáncer de mama es de los que menos de esas alteraciones se presentan, mientras que en las neoplasias gastrointestinales pues definitivamente es donde más debemos tratar de enfatizar o de identificar pacientes que están en alto riesgo de desnutrición o que debemos intensificar más la suplementación en ciertas fases de la terapia. Ya por aquí nos trajeron serenata de mariachis por si la oyen de fondo, que era uno de los regalos pues que le traía. Gracias a Dios no pasó el de la mazamorra. Muy bien. Em, para los que nos acompañan y que son de la parte médica y que son ¿no? el personal paramédico, el paciente con cáncer siempre había tenido dificultades para tratar de identificar cuáles eran aquellos que tenían más riesgo de desarrollar desnutrición, por ejemplo, o identificar cuáles pacientes necesitaban una intervención nutricional más temprana. Este, por ejemplo, es un score, es un tipo de cálculo que ya está validado y que es específicamente para pacientes con cáncer. Esto no lo teníamos bien diseñado anteriormente, simplemente nos da unos puntajes donde nos permite pues identificar los pacientes que más riesgo tienen para desarrollar desnutrición. Pero ¿cuáles son entonces los objetivos que debemos tratar de buscar en ustedes como pacientes o nosotros como personal de la salud para los pacientes que están en tratamiento para el cáncer y principalmente en quimioterapia? Hay que tratar de mantener un peso adecuado, obviamente que no sea por una retención hídrica o que no sea por una ganancia, por ejemplo, de tejido graso, pero es muy importante tratar de manejar es un buen estado nutricional. Aquí es donde nos debemos enfocar y por eso es tan importante, como vamos a ver más adelante, que los cambios que les vamos a dar a los pacientes o las recomendaciones que les vamos a dar es que no se presenten cambios muy drásticos en una fase de inicio de tratamiento de quimioterapia. No estoy ni en pro ni en contra, por ejemplo, de algunos cambios nutricionales como el ser vegetariano, pero no porque me dé cáncer
o voy a iniciar tratamiento con quimioterapia, probablemente ese no sea el momento para tomar la decisión de trasladarme a ese tipo de régimen. Em, o nunca he hecho ejercicio y entonces a partir de que me dicen que tengo cáncer entro al gimnasio o empiezo a hacer mucha actividad física. No, las cosas hay que hacerlas con con cierto proceso. Debemos acostumbrar a nuestro organismo a cierto tipo de cambios y por eso es tan difícil cuando los pacientes empiezan o inician a afrontar un proceso de quimioterapia, pero adicionalmente a eso empiezan a hacer unos cambios absolutamente drásticos en su estilo de vida y llevan 40, 50 años, por ejemplo, comiendo carne y de un momento a otro la suspenden, o llevan 40, 50 años sin hacer ejercicio y empiezan a hacerlo. Ojo que el organismo es de acostumbrarlo, de entrenarlo, no es tan fácil hacer esos cambios y adicionalmente a eso porque incluso pueden ser dañinos para ustedes el hacer ese tipo de cambios de una forma tan drástica, ya les voy a mostrar por qué. Esto simplemente es para mostrarles las curvas y demás, no vamos a entrar porque sé que la gran mayoría de los que nos están escuchando y pues viendo la presentación no son del área médica y la gran mayoría son pacientes, pero simplemente para decirles que este tipo de gráficas lo que nos demuestran es que cuando el paciente tiene una pérdida de peso importante, que generalmente estamos hablando entre un 10 a 15% del peso con el cual inició, tienen deterioro en calidad de vida. Y es tan fácil como probablemente algunos de ustedes como pacientes lo hayan afrontado cuando tienen una pérdida de peso grande, nos dicen he bajado 10 kilos de peso, eso empieza a deteriorar la calidad de vida. Esa es la frase abajo de las gráficas más importante. Esto es lo que pasa con los pacientes. Es decir, no tener un buen acompañamiento nutricional, no evitar esas pérdidas de peso tan rápidas, hace que los pacientes tengan deterioro en su calidad de vida y eso ya está dado por diferentes puntajes que se les han dado a los pacientes o diferentes encuestas. Por ejemplo, el tema de fatiga o desacondicionamiento físico es absolutamente crítico para los pacientes. Entonces son pacientes que se mantienen ya acostados, ya no son capaces de desarrollar actividades normales, incluso ya masticar les da dificultad. Entonces debemos tener en cuenta que la pérdida de masa muscular es importante y hace que los pacientes pierdan calidad de vida. Hay muchas recomendaciones que les debemos dar y lo ideal es que haya un grupo de soporte nutricional para los pacientes con cáncer. Esto no debería estar en cabeza solamente del oncólogo o solamente de la nutricionista o solamente de una enfermera en sala de quimioterapia haciendo inducciones grupales. No, esto debería ser de un grupo en los sitios donde hacen pues enfoques adecuados para los pacientes desde el punto de vista nutricional, hacen no solamente entrenamientos grupales, sino también intervenciones individuales, porque la variabilidad que se tiene que dar de paciente a paciente por todo lo que ya les explicaba de individualizar tratamientos, es muy, muy importante. Entonces algunos podrán tener altas cargas, por ejemplo, de proteínas, pero otros desafortunadamente no lo pueden tener. Algunos necesitarán, por ejemplo, suplementación de vitamina D, otros de pronto no la pueden hacer. En algunos habrá que ser mucho más estrictos con evitar la hiperglicemia, por ejemplo. Entonces, por eso las recomendaciones ojalá se hicieran desde un grupo de intervención de soporte nutricional y obviamente con personal entrenado. El gran problema con la nutrición, pues básicamente es que la gran mayoría de pacientes, y probablemente a muchos de ustedes les haya pasado, que después de ir donde el médico, después de ir donde la nutricionista o después de que le dan las instrucciones en quimioterapia, salen absolutamente confundidos, salen absolutamente enredados, tristes, porque les quitan un montón de comida, de sustancias, de productos que les gustan y básicamente el problema desde el punto de vista de nutrición ya se ha identificado por múltiples estudios y resulta que la nutrición para el paciente oncológico debe ser obviamente una nutrición segura, pero que sea bajo estudios, bajo evidencia, no porque yo creo, porque a fulanita le fue mejor o porque de pronto la carne es mala. No, hay que hacerlo de una forma adecuada, segura, pero que también sea suficiente. Hemos tenido ya múltiples reportes de pacientes que después de tener las valoraciones médicas no saben cómo preparar alimentos en casa, creen que les han quitado todo y empiezan a tener desnutrición incluso después de estar en el tratamiento con quimioterapia. La nutrición debe ser equilibrada,
debe tener los principales componentes de una adecuada nutrición y más para un paciente que va a empezar tratamientos de quimioterapia donde hay una gran alteración de sustancias, como les decía ahora, por ejemplo de insulina, por ejemplo de glucosa, por ejemplo de cortisol, por ejemplo de sustancias proinflamatorias y algunas interleuquinas y demás, y que ahorita vamos a mencionar algo muy importante en el tema, por ejemplo, de los nuevos medicamentos de inmunoterapia. Y la nutrición también hay que hacerla práctica y agradable. No es posible que le digamos a un paciente que de pronto a duras penas tiene para comprar los recursos mínimos en su casa y que le digamos que no, que su dieta tiene que estar basada en salmón y que ese salmón debe ser del Ártico y que ojalá lo traiga de Chile. Pues son recomendaciones absolutamente salidas de cualquier tipo de perspectiva. Debemos conocer a nuestros pacientes, debemos tratar de conocer cuál es su estilo de vida, qué es lo que le gusta. Y eso obviamente es para tratar de que los pacientes pues puedan cumplir con las recomendaciones que les estamos dando. Y esto es lo que pasa. Entonces alrededor del paciente empiezan un montón de opiniones. Que no coma carne, que no azúcar, que no sal, que si azúcar, que no leche, que si agua, que haga ayuno o que coma normal. Hay que individualizar. No puede ser las mismas recomendaciones para todos los pacientes. Vuelvo y repito, los pacientes se quieren ayudar, sí, pero lo que le sirve a usted probablemente no le sirva a su compañero de quimioterapia. Y esto, entonces, no, utilice selenio, no, tome calcio, no, aumente la fibra, no, consuma bastante vitamina E, tome leche de soya, tome leche de almendras, que no son leches por cierto, pero que pues todos las mencionan como las famosas leches, y que no, que entonces aumente el té, que entonces aumente la vitamina D. Ojo porque vuelvo y repito, hay que individualizar las recomendaciones. Y es que definitivamente comer no es lo mismo que nutrir. Esta señora puede estar comiendo y comiendo mucho, pero no se está nutriendo. Eh, y uno no solamente se nutre desde la comida, uno se nutre también desde lo espiritual, se nutre también desde su día a día, de su actividad física. Todo eso nutre nuestro organismo. Entonces la idea no es que solamente vamos a ceñirnos o nos vamos a centrar es en comer, en que ingrese una cantidad de X de alimento, no, vamos es a nutrirnos. Y eso habla de lo físico, de lo mental, de lo espiritual, eso todo fortalece obviamente. Entonces por eso eh, probablemente comer bien sin hacer ejercicio no sirve, probablemente comer bien haciendo ejercicio pero sin un soporte espiritual probablemente no sea tan bueno. Entonces hay que tratar de globalizar, de darle un buen sentido a la palabra nutrir. Y por eso las cosas no solamente entran como una parte física, sino también espiritual. Entonces, la idea es tratar de dar unas recomendaciones y pues esto siempre se lo digo a los pacientes y es que debemos confrontarlos y debemos preguntarle, ¿usted si está dispuesto a renunciar a las cosas que probablemente lo enfermaron? Si un paciente fuma toda su vida, pero no está con un convencimiento de dejar el cigarrillo, o toda la vida ha sido una nutrición eh, llena de, por ejemplo, carnes frías, salchichas, salchichón, salami, y eso no lo quiere dejar, pues nosotros probablemente no tengamos mucho para apoyar a ese paciente. Hay que comprometerse, ustedes como pacientes se tienen que comprometer con las recomendaciones que les damos. No es por hacerles mal, es por ayudarles. Y por eso es importante tener algunos cambios desde el punto de vista nutricional. Pero vuelvo y repito, esos cambios hay que hacerlos graduales, hay que hacerlos de una forma que el cuerpo los tolere. A veces si lo hacemos en una forma muy radical, por el contrario, así sean recomendaciones buenas, probablemente lo que llevemos es una catástrofe absolutamente metabólica en nuestro organismo, se alteren muchas sustancias y por el contrario el paciente termine teniendo es unas alteraciones que van, como decíamos, a deteriorar su calidad de vida. Entonces hay diferentes estrategias. Debemos considerar uno desde el punto de vista de alimentos que le vamos a recomendar a nuestros pacientes. Hay algunos tipos de dietas especiales que deben ser bien asesoradas. Esto pues básicamente es porque los pacientes leen algo en las redes y creen que ya aplican para eso y ahora está pues muy de moda la dieta cetogénica o el ayuno para los pacientes en algunas ocasiones. Vuelvo y repito, no le sirve a todos. Hay que tener cierto tipo de características para poder ser recomendadas. Y
cuando hemos revisado y en algunos también encuestas que se le han hecho, yo por ejemplo a mis pacientes siempre les pregunto qué tipo de suplementos utilizan y pues en este momento tengo unos datos que me muestran que el 85% utiliza suplementos multivitamínicos sin tener ningún tipo de recomendación o de prescripción médica, o sea, casi todos son autoformulados y simplemente es por testimonios, porque les dicen que eso les sirve contra el cáncer, pero no tienen absolutamente ninguna ni recomendación médica ni tampoco evidencia. Hay que saber que los pacientes no todos pueden tener el mismo tipo de alimentación o de dieta, si lo vamos a llamar de alguna forma, cuando hacemos cambios radicales en nuestra alimentación de un día para otro, en pocas semanas, eso ya está demostrado que empieza a modificar algo que se llama el microbioma y sobre todo el microbioma intestinal. En este momento es considerado nuestro segundo cerebro y es el marcador en este momento considerado más importante para nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensas está funcionando a través de los cambios que tengamos a nivel gastrointestinal. Un cambio drástico en nuestra alimentación hace que probablemente nuestras bacterias buenas, esos que llamamos microbiomas, pues se vean alterados o se vean afectados. Y eso no solamente conlleva efectos secundarios que se incrementan por los tratamientos de quimioterapia, como puede ser la diarrea, sino que también lleva a que probablemente, como se está demostrando ya en algunos estudios, la respuesta a cierto tipo de tratamientos, sea de quimioterapias o inmunoterapias, sea peor. Cuando alteramos la dieta, cambiamos algo que se llama el fenotipo metabólico sistémico, o lo que les mencionaba ahí entre algunos de las diapositivas, y es que en última instancia, cuando yo hago cambios radicales, afecto muchas de las sustancias que yo tengo circulando en nuestro cuerpo, que principalmente son de tipo hormonal, pero también algo que se llaman citoquinas, y esas citoquinas tienen que ver con todo lo que es el proceso de inflamación o antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Entonces, ojo con ese tipo de cambios. La obesidad es un factor de riesgo. Todo paciente que ingrese a quimioterapia siendo obeso probablemente le va a ir peor. Entonces los dos extremos son malos, el paciente que entra desnutrido o el paciente que entra obeso. Entonces muchos pacientes, por ejemplo, piensan que entraron a quimioterapia con 100 kilos y que quieren en algún momento, y me ha pasado con supervivientes que dicen, no, yo estoy muy flaco y yo estoy acostumbrado a pesar 80, 90, 100 kilos. Ojo, porque la obesidad es un factor de riesgo, no solamente para que nos vaya peor en quimioterapia, sino también para reaparición del cáncer. Entonces, por eso en los supervivientes uno de los objetivos fundamentales es evitar que se vuelvan obesos. El microbioma ya lo mencionábamos. El ejercicio fundamental. Todo paciente que esté en quimioterapia tiene que hacer actividad física. Por cansado que esté, por fatiga que tenga, por alteraciones musculares que presente, hay que hacer ejercicio. Y ahí viene una parte muy fundamental o principal que se hace en conjunto con rehabilitación oncológica, donde debemos acompañar a los pacientes para todo lo que es un proceso de desacondicionamiento físico. Vuelvo y repito, el ejercicio fundamental para que estas recomendaciones nutricionales pues tengan algún tipo de efecto. Y el microbioma, porque definitivamente en este momento lo tenemos que cuidar, es decir, nuestras bacterias buenas del intestino, hay que cuidarlas y ya les mencionaré cómo. Entonces entremos en algunas recomendaciones desde el punto de vista nutricional. El paciente que está en quimioterapia por lo general tiene esteroides. El paciente que está en quimioterapia por lo general tiene un montón de fármacos para manejo del dolor, para manejo de diferentes efectos adversos y ya está medido que esos pacientes están haciendo inflamación a nivel gastrointestinal. Entonces, una de las consideraciones que se debe hacer es que no pasen más de 3 horas sin consumir ningún tipo de alimentos. Obviamente, hay algunos pacientes que podemos ingresarlos a unos tipos de estrategias de ayuno, que pueden ser dietas de ayuno intermitente, no se utiliza en todos los tipos de cáncer, no se puede utilizar en todos los tipos de quimioterapias, pero ya hay trabajos interesantes donde ciertos tipos de estrategias de ayuno, por ejemplo, pueden ayudar a los pacientes a disminuir los eventos adversos de algunos tipos de quimioterapias. Pero en la gran mayoría de pacientes, mientras no estén en estrategias de ayuno y que sean obviamente bien asesoradas, la gran mayoría tendrán que consumir unas dietas que son de tipo fraccionada, es decir, que más o menos cada 3 horas tengan que consumir algún tipo de alimento, porque eso se ha visto que puede disminuir la inflamación gastrointestinal.
Cuando vayan a consumir algún tipo de alimento, siempre se prefieren las que sean tipo cocciones, al vapor, hervidas, al horno o a la plancha, pero que dentro de lo posible, ahora hay incluso muchos tipos de ollas, de baterías de cocina que ayudan, por ejemplo, a que se cocine con agua o a que se cocine sin aceite, por ejemplo, y eso puede ser benéfico y puede conservar algunas propiedades naturales de, sobre todo algunas verduras o otros tipos de alimentos. Hagan listado de comidas. ¿Qué les gusta? Cuando empiezan quimioterapia van a ver que existen una gran cantidad de alimentos que antes les gustaban y que después les van a saber muy maluco, que ya no los toleran, que el olor no lo soportan. Eso puede pasar y es porque la quimioterapia, como les decía, nos altera un montón de sustancias en nuestro organismo que van a hacer que se produzcan cierto tipo de cambios. Adicionalmente a eso, afectamos las mucosas. Al afectar las mucosas, por ejemplo, las papilas gustativas de nuestra lengua cambian, se atrofian, se alteran. Entonces ya los alimentos no van a saber a lo que antes no sabían. Para eso tenemos que empezar entonces a hacer nuevos listados, debemos aprender a cocinar nuevamente, a reenfocar la cocina. Por ejemplo, utilizar cierto tipo de condimentos como el perejil, la canela, la cúrcuma, el cilantro, el romero y el tomillo. Se ha visto en algunos reportes y algunos estudios que definitivamente son buenos porque permiten que los pacientes que tengan algún tipo de atrofia a nivel de las papilas pues puedan mejorar el sabor de algunos alimentos. Entonces hay que entrar a clases, hay que buscar tutoriales, hay que ver cómo volvemos a reconstruir esa cocina que antes no, de pronto no nos causaba tantas dificultades como en el tratamiento de quimioterapia. Los líquidos, quienes hayan sido pacientes míos o hayan pasado por una consulta conmigo, saben que soy insistente, cansón, regañón y tiene que ver con el tema de hidratación. La quimioterapia está demostrado que por cómo se distribuye en nuestro organismo, en lo que se llama los volúmenes de distribución intracompartimental o extracompartimental, deshidrata, saca líquido y altera los componentes de líquidos que tenemos en nuestro organismo. Recordemos que nuestro cuerpo entre un 60-70% es agua y si no lo hidratamos bien la quimioterapia va a ser fatal. No hay ninguna pastilla de agua. Obviamente a algunos les daremos unas medidas más bajas de 1 litro, litro 200, pero la gran mayoría deberían estar en un promedio de 1,5 litros de agua al día. Consumir líquidos claros o el suero de rehidratación oral mientras no exista ningún tipo de contraindicación es otra de las grandes recomendaciones. En última instancia, en quimioterapia siempre se debe evitar la deshidratación y es lo que siempre también le digo a mis pacientes para poderlos hacer entrar en razón. Si han tenido algún día un guayabo bravo, el guayabo, el ingreso de alcohol a nuestras células también deshidrata. Es algo parecido a lo que ocurre con los pacientes que están en quimioterapia. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues hidratándonos bien. Ese es uno de los grandes trucos y que debemos hacerlo en forma regular con nuestros pacientes. ¿Qué pasa con las proteínas? Las satanizadas proteínas y sobre todo la satanizada carne roja, que yo creo que pues muchas veces y por mala prensa y por lo que nos ocurre diariamente, cuando sale una información en el periódico o en el radio o se hace bulla, se hace eco de algún tipo de noticia, por lo general se malinterpreta. Recuerden que las carnes rojas hasta el momento en un consumo alto solamente se ha visto que probablemente estén causando o incrementen el riesgo, más no es que todos los pacientes lo vayan a tener, pero pudieran incrementar el riesgo de cáncer de colon, no de todos los tipos de cáncer. ¿Qué se ha recomendado para los pacientes que están en quimioterapia? Lo que sí es cierto, contrario al mito, el mito es que la carne incrementa el crecimiento del cáncer, falso, eso es un mito, es un absolutamente falacia, eso no existe, no está demostrado por ninguna parte. El cáncer come, así usted no coma, es decir, él se está consumiendo es todo el sustrato que usted tiene. Entonces, así usted consuma solamente agua, o sea, solamente vegetariano, el cáncer va a seguir avanzando. Lo que sí es cierto es que un consumo alto de carnes rojas, lo que sí se ha notado es que puede incrementar cierto tipo de sustancias que pueden producir ese estado proinflamatorio y ya en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer de próstata, sabemos que cierto tipo de dietas que son llamadas inflamatorias sí pueden producir cierto tipo de desbalance en algunas sustancias de nuestro cuerpo que pueden llevar como resultado disminución en la eficacia de las quimioterapias, por ejemplo. Entonces,
¿Qué es lo que se recomienda en general? Obviamente vuelvo y repito, esto probablemente haya que individualizarlo, pero en general todos los pacientes pudieran tener un consumo de más o menos 2 veces por semana de carne roja sin pasar de 500 gramos a la semana, que es lo que se sabe que a partir de ese valor hacia arriba, pues podemos tener ya cierto tipo de alteraciones inflamatorias. Lo que sí, y pues yo más que lo que dice la literatura, que carnes procesadas sea ocasional, yo generalmente sí las quito. Esto sí que produce inflamación. Si bien estas sí son las verdaderas causales en cuanto a factor de riesgo para cáncer de colon, lo que son las salchichas, el salami, el salchichón, definitivamente se deberían suspender de la alimentación, pero en este caso es principalmente porque causan gran inflamación. Entonces, en los pacientes que se produce gran inflamación gastrointestinal, generalmente pues conlleva a que se deteriore calidad de vida por mayor cantidad de náuseas, de vómito, generalmente problemas a nivel del tránsito intestinal. Algunos tendrán más estreñimiento, otros más diarrea, pero es importante que este tipo de sustancias que son principalmente proinflamatorias pues no sean utilizadas. No tiene nada que ver, vuelvo y repito, con que el cáncer crezca más. Una proteína muy importante para nuestros pacientes sería el pescado. Pescado como carne blanca que es, simplemente se puede intercalar con otro tipo de carnes blancas como el pollo, se puede intercalar con la carne roja, entonces un día carne roja, al siguiente pescado, al siguiente pollo. Es una fuente obviamente de proteínas. Si bien en la literatura lo que se recomienda y es lo que más probablemente un tipo de sustancia que pues en los pacientes con quimioterapia, si bien en algunos textos ha sido discutido su uso, en los últimos 5 años ha ganado grandes adeptos y ahí me incluyo como lo es el omega 3. Omega 3 más no el 6 y el 9. Aquí estamos hablando principalmente de omega 3 que parece tener unas características por ya algunos estudios que se han desarrollado, no para todos los tipos de cáncer, pero parece que por ejemplo en cáncer de mama sí tiene una gran utilidad. Es porque altera la membrana de la célula tumoral y parece que permite obviamente que la toxicidad del daño por la quimioterapia a esa célula sea mucho mayor. El pescado azul, pues principalmente ahí hablamos del salmón, la sardina o las anchoas que pueden tener un alto contenido de omega 3, se recomendarían, pues en caso de que sea posible para el paciente, unas 2 veces por semana. ¿Qué pasa con los huevos? Pues que también por ahí a veces se satanizan, se pudieran consumir más o menos 2 a 3 veces por semana, también tienen una gran carga proteica, gramo a gramo incluso son superiores en cuanto al tema de proteínas sobre la carne, pero sí recuerden que quienes están en quimioterapia no pueden consumir la yema blandita, aquella que pues a muchos nos gusta, en caso de quimioterapia no, debe ser un huevo bien cocido, o un huevo duro, o un huevo muy seco para que la yema no esté blanda porque ya se sabe pues que puede llevar a causar cierto tipo de infecciones. Frijoles o lentejas, incluso los textos en Estados Unidos y en otros países recomiendan que los pacientes consuman frijoles o lentejas mínimo una a dos veces por semana. Obviamente existen formas de cocción que son importantes para tener en cuenta para disminuir al máximo la producción de gases, por ejemplo, por algunos pacientes que son intolerantes a este tipo de granos, pero que son muy importante fuente de proteínas y por eso se prefiere que sean administrados en horas del almuerzo, no los dejen para horas de la noche que generalmente se hace un proceso digestivo un poco más lento y más difícil, entonces se recomienda pues que sea principalmente en horas del almuerzo, pero son buena fuente de proteínas. Nueces y almendras, aquí no menciono maní, recuerden que no es lo mismo nueces o almendras que maní, el maní es una leguminosa, no es un fruto seco, por lo tanto no se debería utilizar, no tiene las mismas propiedades que por ejemplo las nueces, las almendras, los pistachos también son una buena opción y estos por ejemplo nos sirven para estar picando en el transcurso de las intercomidas, eso que llamamos por ejemplo la media mañana o el algo, esto nos puede ser de utilidad y contienen cierto tipo de sustancias que nos pueden ayudar incluso en algunos procesos digestivos. Aceites, definitivamente soy seguidor, amante del aceite de oliva, tiene un compuesto muy importante que son los compuestos polifenólicos, que se sabe que son grandes antioxidantes y que ya tienen ciertos trabajos que ha demostrado que incluso pueden tener beneficio en las pacientes con cáncer de mama.
por inhibición o por mejoría, incremento de las acciones de la quimioterapia en las células tumorales. Lo que se debe tener en cuenta y para quienes les gusta pues cocinar es que este aceite de oliva no se debe calentar, lo ideal es que lo utilicen en la mesa y debe ser simplemente como agregado el aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, agregado en las ensaladas o en algunas pastas, que es muy útil. Generalmente la recomendación es que utilicemos de 10 a 15 centímetros de aceite de oliva al día en los platos principales. ¿Qué pasa con los lácteos? Si la carne es satanizada, pues los lácteos sí que lo son aún más. Em, no sé, pues definitivamente en todo lo que he buscado y sin embargo algunos colegas pues lo defienden, pero el lácteo no es causante de cáncer. Eso es lo primero que hay que establecer y que hay que decir. Em, los lácteos obviamente no todos son benéficos y por eso hay que escogerlos bien. La idea es que los pudiéramos utilizar 2 a 3 veces por día, pero lo importante es que en la gran mayoría de pacientes los debemos utilizar deslactosados y semidescremados, lo más bajo en grasa que se pueda. Incluso una buena opción son yogures, algunos incluso que se pueden hacer en la casa, o los yogures bajos en grasa. El yogur griego es una muy buena opción para mezcla, por ejemplo, con ciertas frutas o para hacer cierto tipo de batidos. Y se sabe que muchos de estos compuestos están protegiendo nuestra flora intestinal. Eso que hablábamos anteriormente del microbioma intestinal, una de las formas de protegerlo es con este tipo de sustancias tipo lácteo. Obviamente el lácteo se debe suspender o por lo menos retirar de la alimentación si dentro de la parte de efecto adverso de la quimioterapia se presenta diarrea. En ese momento sí se debe suspender. Pero en general ya hay incluso producción de cierto tipo de yogures con probióticos que son muy importantes. Lo que pasa es que el problema ahora obviamente es cómo se cuantifican los probióticos, pero hay probióticos que pueden ser de utilidad para ciertos tipos de quimioterapias. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Pues las frutas son la principal fuente de carbohidratos que pudiéramos consumir. La recomendación es de 3 a 5 porciones por día. Esa distribución depende de muchos factores. Por ejemplo, si los pacientes son diabéticos, tendremos que hacer un ajuste porque igualmente muchas de las frutas contienen altas cantidades de cierto tipo de azúcares y la idea es que no sean consumos excesivos. Obviamente siempre se deben, como recordamos, lavar y pelar, así no las podamos comer con cáscara, una manzana, una pera, un mango, siempre se deben lavar muy bien y después pelar para poder posteriormente consumir. Entonces, lo que buscamos es que haya una fuente sobre todo de carga energética, como nuestros pacientes, ustedes siempre sufren mucho de fatiga durante la quimioterapia, los carbohidratos son una buena fuente de energía y esto combinado con ejercicio pues nos ayuda a evitar ese desacondicionamiento físico. Lo que sí es muy importante es limitar o si se puede suspender lo que sean azúcares añadidos. Eso que ven al lado derecho, esto es básicamente las porciones en cucharaditas que deberíamos tener como máximo. Y por eso les decía que debemos tener una educación en cuanto a leer las etiquetas de lo que nos estamos comiendo. Por ejemplo, un juguito de cajita en promedio tiene entre 19 y 25 gramos de azúcar por porción. Eso sería el equivalente a todo el azúcar que pudiera consumir un niño o una mujer. Entonces, el hacer picos, así usted no sea diabético, así no le hayan dicho que sufra de azúcar en la sangre, cuando usted tiene consumos altos de azúcares y no los consume, no se los gasta, y más en esta época donde pues no estamos caminando, casi no estamos pudiendo hacer las actividades físicas diarias que anteriormente pues nos gustaban, vamos a tener una gran carga de carbohidratos. Esa carga de carbohidratos hace que elevemos los niveles de azúcar con frecuencia. Y el problema es que durante la quimioterapia, como en la gran mayoría les decía anteriormente, estamos aplicando cierto tipo de sustancias, como algunos medicamentos de tipo esteroides, nos elevan aún más los niveles de azúcar. Y así no suframos de azúcar en la sangre, el problema son los picos que hacemos. Y eso no lo podemos monitorizar muchas veces en casa, ni por los exámenes de laboratorio. Entonces, por eso es que somos tan estrictos en tratar de evitar, primero porque la quimioterapia deshidrata, altos consumos de azúcares deshidratan aún más, pero adicionalmente a eso nos generan muchas más alteraciones metabólicas, de eso que hablábamos del fenotipo metabólico, hace que tengamos generalmente unos picos de azúcar en el transcurso del día que no son detectables fácilmente y que esos alteran el efecto de la quimioterapia y por el contrario hace que sea menos efectivo.
Entonces, estrategias, por ejemplo, para mejorar la fatiga por quimioterapia. El chocolate negro es una muy buena opción, pero es aquel que contiene poca cantidad de azúcares, que es más cacao que lo que hacen en el mercado. Desafortunadamente, la gran mayoría de chocolatinas que venden en el mercado es muy poquito chocolate, porque el chocolate es costoso y por eso se tiene generalmente que reemplazar por otras sustancias sintéticas. Entonces la idea es tratar de consumir entre 3 a 4 pastillas de este tipo de chocolatinas, pero que sea chocolate negro, que es ese chocolate amargo, debe ser más de 70% de cacao. Ya hay afortunadamente algunas presentaciones que vienen, por ejemplo, con arándanos o que vienen con sal marina o que vienen con almendras que pues nos pueden ayudar a quienes no son de pronto muy fanáticos de este tipo de sustancias por su sabor amargo, pues que lo puedan consumir de una forma mucho más fácil. Y algunas palabras para ir finalizando en el tema de inmunoterapia, y es que estos son nuevos tratamientos, son nuevos fármacos que tenemos en este momento. Y resulta que debemos tener ciertas consideraciones y precauciones que ya se están mostrando en también ciertas publicaciones y que están alterando este tipo de medicamentos. Recuerden que diferente a la quimioterapia, donde a nosotros nos colocan un medicamento de quimio y lo que hace es dañar las células dentro de lo que se llama su ciclo celular, es decir, es como la munición que entra al cuerpo o las bombas explotan y dañan células generalmente malas, pero también pueden afectar células buenas. La inmunoterapia funciona de una manera muy diferente. El medicamento no es el que ataca el cáncer, el medicamento lo que hace es como una especie de identificación, de marcación para que nuestro sistema de defensa sepa qué tipo de células debe atacar o cuáles son las células que se están enmascarando o se están disfrazando, que son las células tumorales. Entonces, a partir de ahí, al tener un mecanismo diferente, hay que tener en cuenta que la alimentación también puede jugar un papel muy importante en la efectividad o incluso en la pérdida de beneficio que podemos tener con inmunoterapia. Por ejemplo, es claro que en este momento no deberíamos estar dando, por ejemplo, prebióticos o probióticos a nuestros pacientes que están en inmunoterapia. Parece ser que en algunos pacientes sirve suplementar vitamina E y vitamina D para mejorar las acciones de la inmunoterapia. Entonces, a partir de aquí, si bien estos son medicamentos relativamente nuevos dentro del uso de la oncología, empezamos a ver que tienen diferencias en cuanto a lo que recomendamos desde el punto de vista nutricional para nuestros pacientes. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, en este tipo de pacientes que están utilizando inmunoterapia, de evitar al máximo antes de empezar el tratamiento, por ejemplo, el uso de antibióticos. Por ejemplo, el uso del famoso omeprazol. Los medicamentos que en teoría protegen el estómago están alterando flora intestinal y al alterar flora intestinal también alteran la función de la inmunoterapia. En lo posible, si no es estrictamente necesario, ningún paciente antes de empezar inmunoterapia debería recibir omeprazol o similares, esto que llamamos inhibidores de bombas de protones, ni antibióticos y ojalá no esteroides antes de iniciar la inmunoterapia. Y ojalá durante el tratamiento no tuviéramos que utilizar los probióticos que pues en este momento están tan en boga o tan de moda, sino que se debería era mejorar la flora intestinal a través de una alimentación diferente y principalmente aquellas que llamamos dietas antiinflamatorias.